a todos ustedes. Como ha dicho Victoria, yo no he estado nunca relacionado con ninguna cuestión de lucha antidopaje, de manera que soy el profesor de genética o el investigador en genética que obviamente estoy muy familiarizado con las cuestiones de terapia génica, pero la invitación de Ana y de Victoria, a la que se lo agradezco muchísimo, pues me obligó a hacer una revisión, de manera que soy todo un outsider que se pone a mirar el asunto por primera vez con detenimiento, más allá del lógico que pueda tener cualquier otra persona, y tenía que hacer una presentación que fuera razonablemente digna para contarles a ustedes, digamos, nuevas estrategias de dopaje, todas aquellas que vienen de aprovechar, digamos, en el lado oscuro, lo que son las estrategias desarrolladas para curar enfermedades genéticas, mediante lo que se ha llamado terapia génica. No quiero empezar de todas maneras sin decirles que me hizo mucha ilusión la invitación de Ana Muñoz y la invitación de Victoria. Yo no conocía cómo funcionaba esto, pero de todas maneras, al ver que ellas dos están aquí y conocerlas desde la Agencia Nacional de Evaluación, donde han sido directoras de la Agencia Nacional de Evaluación, pensé que había sido todo un acierto, porque en realidad ellas representan personas que tienen, con independencia de cuál fuese su formación inicial, tienen un conocimiento de toda la investigación que se desarrolla en España muy amplio y pueden tener una visión integradora, saber dónde acudir, cómo organizar, de manera que les deseo toda la suerte del mundo. Bien, entonces, sin más dilación, voy a comenzar con mi exposición. Bueno, ven ustedes que aquí hay una serie de logotipos que son mis patrocinadores. No crean ustedes que los patrocinadores son cuestión únicamente del atletismo, del deporte, bueno, es obvio, en todas las facetas de la vida, pero a mí poco menos que me obligan a decir que si voy a hacer alguna actividad del tipo que sea, mencione que lo que estoy haciendo en investigación está financiado pues, desde todos estos ámbitos, ya sean nacionales o internacionales que ven ustedes por ahí. Bien, quizá siguiendo mi vocación docente, lo primero que hice fue plantearme cuál era la definición exactamente de dopaje genético en el contexto de todo lo que es el dopaje. Y obtuve esta definición de la Agencia Antidopaje Mundial, de la WADA. Y es el uso no terapéutico de células, genes, elementos genéticos o la modulación de la expresión génica para mejorar el rendimiento de los atletas. Esto me obligaba a tener una visión bastante amplia. No solamente es modificar genéticamente, modificar células que luego después añado, o fracciones de un genoma, en fin. Bueno, traté de adaptarme a esto. Sobre todo me quedé preocupado con la frase que ven ustedes aquí al final, cuando Dick Pump, presidente de la WADA, dijo en 2006, antes de los Juegos de Invierno de Turín, que el dopaje genético es una nueva amenaza, pero que se ha hecho ya realidad. Y traté de indagar a ver hasta dónde había llegado también la realidad, porque posibilidades, la verdad es que hay muchísimas. Y me fui a la página oficial de la WADA a ver qué dedicación prestaba a lo que era el dopaje genético, qué dedicación prestaba a lo que era la investigación en este campo. Quiero reincidir muchísimo en el colega anterior, Jordi Segura, la importancia de hacer investigación incluso para desarrollar buenas estrategias de dopaje, de antidopaje, ¿no? Y vi que decía muchísimas cosas, me alegré, se las resumo desde mi punto de vista en esta diapositiva. En el año 2001, la Comisión Médica del Comité Olímpico Internacional se reúne para discutir las implicaciones de la terapia génica en el deporte. Parece ser que desde ese momento, por lo menos, cobra carta de oficialidad la problemática del dopaje específicamente genético. En el año 2002, la WADA se reúne en Cold Spring Harbor, en Nueva York, y desde entonces ya he oído de colegas anteriores referencias de las actividades, ¿no? En el mismo 2002, el Comité de Bioética Asesor del presidente de Estados Unidos se reúne para discutir sobre los aspectos éticos del uso de la tecnología genética relacionada con el deporte. Obama tiene muchos, en este caso no, el presidente de los Estados Unidos en general, sea cual sea, suelen tener una cohorte de consejeros científicos muy importante. Eso es una cosa muy importante, que le asesoren directamente al presidente en cualquier materia científica proyectada hacia el ámbito social que ustedes quieran. En el año 2003, la WADA decide incluir la prohibición del dopaje genético en su código, hecho que se formaliza en 2004. Entre 2004 y 2003, la American Association for the Advancement of Science
la famosa editora de revistas como Science, por ejemplo, se reúne para discutir aspectos éticos y científicos de la tecnología de transferencia génica en el deporte. Era algo realmente muy trascendente también para la comunidad científica. En el año 2005, la WADA celebra su segunda reunión sobre el tema. En 2010, un proyecto financiado por la WADA describe que es posible detectar los resultados del abuso de técnicas de transferencia genética, es decir, técnicas de terapia génica mal encaminadas, y el primer producto asociado a dopaje genético, que a mí me conste, y me van a perdonar si cometo errores de bulto, los llevamos al año 2006 en los Juegos Inviernos de Turín con el Repoxygen, que luego saldrá y tendrá que ver lógicamente con la problemática de la EPO. Bien, las posibilidades de dopaje genético se apoyan en las que desarrolló la ingeniería genética desde hace ya bastante tiempo, quizá no mucho, todo es relativo, desde finales de la década de los 70. Aquí ven ustedes ejemplificados en una serie de investigadores, todos ellos galardonados, o bien con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina 78-80 o con Premio Nobel de Química del 93, gente que contribuyó decisivamente al avance metodológico en este campo. Entonces, por ejemplo, el Nobel de Fisiología y Medicina o Medicina del 78 se le concedió a Albert Nathan C. Smith por su descubrimiento de lo que se llamaron las endonucleasas de restricción, que son unas enzimas que, para que ustedes me entiendan, son como unas tijeras que nos daban la posibilidad de cortar el material genético por sitios altamente específicos y repetibles. En el año 1980, el Nobel de Química fue concedido a Paul Baer, Walter Gilbert y Frederick Sanger, por lo que fue las contribuciones fundamentales, por un lado, de los estudios de biología molecular para la generación de moléculas de DNA recombinante, es decir, se abre la posibilidad de que pudiéramos tomar un fragmento de un gen humano o un gen humano completo, meterlo dentro de una bacteria y hacer que allí se exprese y se reproduzca. Y lo mismo que les digo, este salto tan terrible de barrera desde un ser humano hasta una bacteria, podemos utilizarlo en todas las direcciones y entre todos los organismos. Es decir, se hacía posible la posibilidad de modificar, introducir modificaciones a la carta en el material genético sin tener que realizar, como hasta ahora la genética siempre venía utilizando, cruzamientos específicos. Se podía hacer de una tacada y directamente. Walter Gilbert y Frederick Sanger, el Nobel fue por el desarrollo de las primeras tecnologías de secuenciación, que ya habrán oído ustedes en la prensa, que se han llegado ya a un extremo extraordinario de rapidez y de abaratamiento de costes, de manera que podemos saber y estamos sabiendo, y tenemos noticia prácticamente cada día, de nuevas secuenciaciones de genomas completos de distintos organismos. Por supuesto, el humano se presentó en el año 2001 y ahora lo que se está es en fase más bien de analizar muchos seres humanos para ver la variabilidad que nos asiste, o analizar muchos tipos de cánceres para ver cuáles son los datos que tienen en común y, por tanto, diseñar estrategias para corregir los defectos, etc. Y en el año 93 fue el desarrollo de técnicas, por una parte Michael Smith, de mutagénesis dirigida, es decir, ya la ingeniería genética permitía sustituir un nucleótido, una base nucleotídica del DNA, que es el material genético, por otra, que era ya el colmo del refinamiento para hacer una modificación genética. Y Carrie B. Mullis desarrolló el método de la PCR, un método que se llama amplificación en cadena de la polimerasa, que democratizó todos los laboratorios de biología celular del mundo, haciendo que prácticamente en cualquier sitio se pudiera hacer una buena biología molecular e incluso hacer diseños de terapia génica con unos costes y una rapidez realmente sorprendentes. Para los que no estén familiarizados en absoluto con lo que es un gen o con lo que es la genética, les voy a dedicar 2 diapositivas, pero que quizá nos sirvan para entender algo de lo que voy a comentar posteriormente. En esta diapositiva tienen ustedes representado como si fuese toda ella una célula. Dentro de la célula, este pequeño rectángulo un poquito más claro representaría el núcleo. Y aunque no hay una proporcionalidad en cuanto a las dimensiones, este otro rectángulo que corre perpendicular al anterior sería una mitocondria, un orgánulo que está en el citoplasma, pero que es fundamental, y sobre todo para los que aquí estamos y hablando de lo que estamos hablando, porque es la factoría de generar energía. Resulta que las mitocondrias tienen su propio material genético, su propia maquinaria de expresión y de síntesis de proteínas,
Y lo que pasa en el núcleo es que, evidentemente, el material genético está repartido entre cromosomas y dentro de cada cromosoma hay muchos genes. Un gen, dicho de la forma más sencilla posible, es un fragmento de DNA que debe de reunir una serie de características que le garanticen su función como tal. Globalmente, si estas dos líneas paralelas fuesen un trocito que representara un fragmento de un gen incrustado en el genoma nuclear, lo primero que hace es que se transcribe, es decir, genera una copia de cadena sencilla de otra molécula de ácido nucleico denominado ribonucleico, que es el RNA. Este RNA, si es un RNA mensajero que en realidad lleva la información para la síntesis de una proteína, lo que hace es sufrir un proceso de maduración dentro del núcleo, sale al citoplasma, se une a unos factorías de síntesis de proteínas que se llaman ribosomas y se dirige a la síntesis de proteínas. Pero una cosa muy importante, si se quiere ser después muy fino a la hora de diseñar estrategias antidopaje genético, es saber que los RNAs mensajeros recién sintetizados no son las formas activas, que las proteínas recién sintetizadas no son las formas activas, que cada tejido de nuestro organismo genera variantes propias, y todo esto es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta. Y como les decía, la siguiente diapositiva de conceptos fundamentales. Les decía, un gen es un fragmento de DNA que tiene que tener una serie de requerimientos estructurales que le garanticen su función. Esto sería el esquema de un típico gen codificante, es decir, un gen que va a expresarse en RNA mensajero y este RNA mensajero después va a generar una proteína. Tiene en su parte izquierda, que nosotros llamamos 5', una región que se llama promotor. Es el sitio regulador. Para que ese gen funcione, esa secuencia tiene que estar intacta y tiene que recibir las órdenes en forma de lo que se llaman factores de transcripción para que ese gen se exprese. Nuestros genes son todos muy vagos, no se expresan prácticamente, a diferencia de las bacterias. Entonces, nosotros para que tengamos la expresión de un gen en un tejido tenemos que estimularlos, convencerlo. Y eso a veces requiere la participación de otros elementos reguladores, como por ejemplo potenciadores, etcétera, que pueden estar a cientos de miles de pares de bases lejos de donde está el gen originalmente, la secuencia del gen de la que les estoy hablando. Ven ustedes la complejidad que tiene el control de la expresión génica. Bien, por otra parte, aquí ven ustedes que aparece la palabra exón 1, aquí exón 2, exón 3 y en medio intrones. En realidad, lo que va a quedar en el RNA mensajero maduro o procesado es solo una versión reducida en RNA de ese gen inicial, mucho más pequeña. El gen puede tener cientos de miles de pares de bases si quieren, los hay de hasta más de 2 megabases, millones de pares de bases, pero los RNA mensajeros son todos muy pequeñitos, porque han eliminado todo lo que son los intrones. Eso se quita de en medio y queda, por tanto, un RNA mucho más pequeñito, que es el que va a servir de base para la síntesis de la proteína. Bien, hasta aquí es una clase de genética general de estas, ¿verdad? Pero que creo de verdad que va a ser importante. Bien, entonces, ¿qué es la terapia génica? Creo que he pasado 2 seguidas. No, se me ha olvidado este comentario. Los genes pueden mutar y generar enfermedades humanas hereditarias, o a veces no hereditarias, como la inmensa mayoría de los cánceres. Todos tienen genes que mutan, pero como sucede en lo que se llama la línea somática, es decir, que no afecta a la línea germinal, esas mutaciones que ocurren en la línea somática no se transmiten a la descendencia. Bien, los genes en cualquier caso pueden mutar en línea somática o en línea germinal y pueden generar enfermedades humanas. Y la terapia génica lo que ha hecho es desarrollar métodos para o bien corregir esos genes mutados en los tejidos afectados, o bien sustituirlos por copias normales, o a veces añadir copias normales de genes porque el defecto había consistido en que habíamos perdido por deleción, por ejemplo, un gen. Unas veces es arreglar la pequeña mutación puntual que ha ocurrido, otras veces es que tenemos que restituir la copia perdida. ¿Y cuáles son las estrategias que se han desarrollado? Miren, se pueden resumir fundamentalmente en estos 3 grandes apartados, que luego les voy a explicar con un pelín más de detenimiento, poco, en otras diapositivas gráficas un poquito más sencillas. La primera de las posibilidades es la inyección directa de vectores plasmídicos con el gen del tejido apropiado.
He metido algunas palabras que probablemente muchos de ustedes no entenderán, pero voy poquito a poco. Es decir, lo que se trata es de que producimos in vitro, es decir, en tubo de ensayo, en el bench, en el sitio del laboratorio, en placa de Petri, generamos una molécula de ADN recombinante, por ejemplo, con el gen corregido, que va a ser un gen exógeno o un transgen. Y esta construcción la incluimos en plásmidos bacterianos. Las bacterias tienen también su propio genoma, pero tienen un genoma principal y unos pequeños rosquitos de DNA secundarios que se llaman plásmidos. Y esos plásmidos los podemos sacar y meter con mucha facilidad. Entonces, esta estrategia de ingeniería genética se basa en que yo he tomado el gen, aunque sea de procedencia humana, lo he extraído de alguna biopsia de sangre, lo más fácil del ser humano, lo he colocado dentro de ese plásmido, le he corregido el defecto, lo he reproducido y a continuación lo que hago es hacer una inyección directa en tejido, por ejemplo, tejido muscular, por ejemplo, por supuesto, una inyección intravenosa o una inyección en médula ósea, depende de lo que busque, depende de lo que quiera. Esta construcción es capaz de penetrar en los núcleos de las células receptoras, a veces se queda simplemente libre, y el gen que lleva se expresa, pero otras veces se puede incluir dentro del genoma, se integraría. El problema, lógicamente, es una baja efectividad del proceso final y se están utilizando alternativas como, por ejemplo, vehiculizar las moléculas de DNA recombinante con nanopartículas o con vesículas lipídicas. Ustedes háganme caso, pero esto es más o menos la cuestión, ¿no? Bien. La segunda es que si queremos aumentar mucho la efectividad y cambiar genéticamente unas células de un individuo receptor, lo mejor es utilizar virus. Virus que no van a ser nunca los virus naturales, claro, van a ser virus domesticados a los que les vamos a quitar por una parte su capacidad de reproducirse y de hacer daño y vamos a utilizar únicamente su capacidad de vehiculizar nuestro gen corregido y llevarlo exactamente a las células que nosotros queremos y dejar allí los genes o integrarlos dentro del genoma. Entonces, cuando hablamos de utilización de vectores virales, pues hay que construir esos vectores que, como les digo, son defectivos, pero incluyen la secuencia del gen corregido. Los virus recombinantes se integran lo mismo, pueden ser inyecciones directas, torrente circulatorio, lo que ustedes quieran, en el organismo, digamos, receptor. Naturalmente, dependiendo de qué sistema utilicemos de integración, pueden haber una distribución y una acción sistémica o más concreta sobre tejidos concretos. Y la selección de promotores permitiría controlar la expresión del gen. Es decir, recuerdan que antes les he mencionado la palabra promotor, es la secuencia que necesita un gen para tomar una orden. Bueno, si utilizamos un vector viral, hacemos una inyección intravenosa, se mete en muchas células, pero solo queremos que se exprese en unas células determinadas, utilizamos entonces un promotor que solo va a ser reconocido por proteínas producidas por esa célula, con lo cual conseguimos la expresión específica dentro de esa célula. ¿Ven ustedes? Esto es complicado, sofisticado, pero les puedo asegurar que funciona. Y por último está una variante que es la terapia ex vivo con células modificadas genéticamente, que consiste normalmente en que si yo quiero corregir, pues por ejemplo, imagínense ustedes un problema de anemia. El otro día estaba en la Fundación Jiménez Díaz con Juan Antonio Hueren hablando de sus protocolos que ya están en estado de investigación clínica en fase 2. Él quiere corregir la anemia de Fanconi. Entonces lo que hacen es extraer células del médula ósea del organismo, las pone en el banco, allí entonces hace todas las modificaciones consiguientes, las mete dentro de unos vectores lentivirales, después hace un trasplante de médula ósea, es decir, o les incluye de nuevo la célula médula ósea modificada, y esto ha funcionado muy bien en ratones, y ya empieza a haber resultados prometedores también en el ser humano. Pero ex vivo es sacar de un organismo parte de sus células mediante una biopsia, modificarlas genéticamente y reinsertarlas. Esto es lo que les decía, al menos 2 o 3 diapositivas muy rápidas para que vean ustedes. Esto sería el esquema de una bacteria, este es el genoma principal. Estos rosquitos de aquí son los plásmidos, en donde la primera estrategia, inyección directa de vectores plasmídicos con el gen deseado, donde se ejecuta, ¿no? Estos serían vectores adenovirales, por ejemplo, utilizados dentro de la segunda estrategia, la que se apoya en virus. Y fíjense, los vectores adenovirales, como verán en una diapositiva final de resumen, tienen su especificidad de tejido, aunque actúan de manera bastante general, pero tienen alguna singularidad. Por ejemplo, no integran nunca el gen que nosotros queremos meter dentro del genoma receptor, con lo cual si lo que buscamos es que no nos encuentren, este no dejaría huella en ese sentido.
Y los vectores de la familia de los retrovirus, donde tan terriblemente ustedes conocerán, por ejemplo, el virus del SIDA, pues hay fundamentalmente dos derivaciones domesticadas, los que se llaman los gamma retrovirales y los lentivirales sobre todo, que son virus ARN a diferencia de los anteriores. Es decir, estos virus en su ciclo de vida normal tienen dos moléculas virales. Cuando estamos haciendo ingeniería genética, esas moléculas contendrán la copia del gen que nosotros queremos incrustar en el genoma de la célula receptora. Y aquí tenemos la célula receptora. Entonces, como ven ustedes, mete inicialmente una molécula de RNA. Este RNA lo retrocopian en DNA, pasa al núcleo y se integra. Es decir, el cambio que provocamos en esa célula ya se va a transmitir a todas las células que se dividan a partir de ella. Se va a heredar clonalmente, habría dejado huella. Los vectores lentivirales encima tienen una ventaja, y es que este proceso de terapia génica se puede hacer incluso cuando las células receptoras ni siquiera se están dividiendo. Es el más eficaz que se conoce en este momento. En la terapia ex vivo, que es la que ha ido dando mejores resultados hasta la fecha, como les digo, lo que hay que hacer es extraer unas células normales. En este caso, para curar una adenoleucodistrofia, lo que se hizo fue tomar unas células HSC, que es de células madre hematopoyéticas, extraídas de médula ósea. Se ha corregido in vitro el gen, la secuencia anormal se ha incluido en unas partículas virales y, de nuevo, con estas partículas se infectan células y se vuelve a inyectar de nuevo en el individuo, en un experimento de trasplante de médula ósea que es relativamente sencillo dentro de lo que cabe, porque cuando nosotros, existe la metodología de cambiar completamente la médula ósea, estoy oyendo hablar de transfusiones de sangre, pero la médula ósea se puede eliminar por completo, la de un organismo receptor, y sustituirla por otra con células modificadas, que la sustituye completamente. De hecho, esta es una de las bases de la terapia celular, de la terapia genética ex vivo, que se realiza con células stem hematopoyéticas. Este es el resumen de las ventajas e inconvenientes de los virus. Me ha pedido Victoria que la conferencia la deje. El PowerPoint. De manera que si alguno de ustedes tiene algún interés y no os importa, yo también la pongo a disposición de todo el que quiera. Naturalmente ha tenido fracasos, y algunos relativamente recientes, y ha tenido sus éxitos la terapia génica, pero los éxitos, reconozcámoslos, son pocos. De hecho, está cobrando, hay un auge reciente de la terapia génica cuando se han introducido modificaciones importantes en cuanto a los lentivirus y la capacidad de controlar los sitios de integración en el genoma de los lentivirus, aprovechando unas estrategias muy curiosas que han salido hace pocos años. Esto probablemente vaya a revolucionar en los próximos 10 años el campo de la terapia génica. Cuando no se controlaba el sitio de integración, naturalmente los virus podían meter el gen corregido en cualquier sitio, incluso en mitad de un gen importante, y fastidiar a la célula o generar un cáncer, como ya se han detectado y se han paralizado por ello casos de terapia génica. Es decir, para que ustedes se hagan una idea, la terapia génica hoy día es una posibilidad, es una realidad en muy pocos casos y no está exenta de problemas, pero se están tratando de resolver, y es previsible, les resumo, que en los próximos 10 años, con los nuevos vectores lentivirales y el haber conseguido controlar los sistemas de integración, es esperable que se vaya a revitalizar. Aquí tienen ustedes los dos primeros productos aprobados por terapia procedente de terapia génica. Uno es para corregir un defecto muy común en cáncer, que es la pérdida de un gen supresor, P53, y este otro, el Giblera, es aplicado para una deficiencia de unas lipoproteínas lipasas y contra la pancreatitis. Se utilizan en este caso virus adenoasociados como vehículos. Claro, viene la otra cuestión. Todo esto se puede aprovechar por el lado oscuro. A mí lo que no me interesa es corregir el defecto de un gen para que la persona siga siendo normal, sino que lo que me interesa es que sea un superatleta. Entonces podríamos aprovechar todas estas estrategias seleccionando genes apropiados que lo que permitieran es que se produjeran una serie de proteínas. Pues, por ejemplo, se ha comentado ya maravillosamente la problemática de la eritropoyetina, factor de crecimiento de insulina, IGF, hormona del crecimiento, miostatina, endorfina y encefalina.
que tienen que ver con lo que se comentó, al menos en la primera charla que yo oí, ¿no? La resistencia al dolor. Claro, uno puede atacar también con ingeniería genética este problema, controlando los niveles de expresión de endorfina y de encefalina en cerebro. Este receptor activado por peroxisoma, etcétera, etcétera. Los que le pongo en azul van a ser, por sus singularidades y sus diferencias, los que les voy a comentar brevemente. La eritropoyetina, ya se ha dicho, es una hormona producida sobre todo por la corteza renal. ¿Recuerdan lo que le dije? Los genes se procesan de manera específica según los tejidos. Una eritropoyetina renal tiene una forma específica que se diferenciaría de una que nosotros fabricáramos en otra célula distinta por ingeniería genética. Bien, se une a un receptor estimulando eritropoyesis, una mayor cantidad de glóbulos rojos, incremento en hemoglobina, etcétera, etcétera. O sea, lo han explicado, lo habéis explicado de maravilla, ¿no? Hay una proteína recombinante que se utiliza desde el año 1988 como tratamiento de anemia producida por insuficiencia renal, cáncer o infección por HIV. De hecho, creo que muchos de nosotros tendremos familiares muy mayores que tienen una insuficiencia renal, a veces fruto de la edad, más menos alguna otra cosa, a los que se le está aplicando de una manera, saben ustedes que extraordinariamente controlada, servida específicamente por el hospital, las dosis de la proteína generada por recombinación, la proteína recombinante, ¿no? Pero hay terapia génica con EPO, se pueden introducir copias adicionales del gen o estimular la expresión del gen endógeno. Y esto se ha experimentado con animales, ratones y primates, consiguiendo unos incrementos de hematocritos del orden del 80%. Y los problemas, como se han comentado, pues, los efectos colaterales pues, graves incluso en estos animales, ¿no? Es decir, problemas de respuesta inmune y de anemia severa. El Repoxigen, recuerdan, 2006. Pues, ¿qué es de lo que se trata? Pues es un producto generado por la Oxford Biomedic para el tratamiento de anemia, cáncer, una neuropatía diabética y Parkinson. En este caso es una construcción, es una práctica de terapia génica en donde se ha utilizado un vector viral para llevar el gen EPO humano bajo el control de un gen de respuesta a hipoxia. Es decir, que esté donde esté, si integramos este gen en una célula, cuando las condiciones de oxígeno sean bajas, y este es lo decisivo, el gen se expresa, y se expresa en cantidades industriales. Lógicamente no ha sido clínicamente testado, y este fue el comentario que les dije antes del año 2006. El factor de crecimiento de la insulina, segundo ejemplo. En este caso es un gen que codifica una proteína implicada en la respuesta a la hormona del crecimiento. De hecho, esto que ven ustedes aquí no tiene mucho que ver, pero esto es un ratoncito normal y este es un ratón clónico, pero que se le ha incluido el gen de la hormona del crecimiento de la rata. O sea, el efecto es espectacular. Claro, esto se ha hecho mediante una técnica de clonación como lo de la oveja Dolly. Desde el principio, desde las células madre embrionarias, se ha introducido la modificación y el transgen está presente en todos los tejidos. Lógicamente, si nosotros le hemos controlado por su promotor la expresión, solo se expresará en determinados tejidos. Pero los ratones transgénicos, volviendo a lo que es este insulin growth factor, que el IGF-1, los ratones transgénicos que sobreexpresan ese gen muestran un incremento de la masa muscular entre el 20 y el 50%. Y no se produce degradación muscular con la edad, aunque eso sí, la vida media disminuye, al margen de que los ratones sufren pues, una hipertrofia cardíaca y bajos niveles de moléculas antioxidativas, es decir, que el prejuicio por ahí puede ser muy grande. Su sobreexpresión en personas normales incrementaría la masa muscular y podría hacerse de un modo localizado. Creo que ya más de uno hemos puesto al menos dos, el ejemplo ese del deportista que levanta una mano que está superdimensionada con respecto a la otra. Esta podría ser simplemente el resultado de haber utilizado este gen, haberlo vehiculizado mediante un vector y haberlo inyectado directamente en la masa muscular de un brazo o de una patita o de un ratón. Habríamos conseguido un efecto local y diferenciado de lo que es la otra persona. Obviamente está en la lista prohibida de la WADA, pero tuve la curiosidad de mirar si estaba en Internet y estaba. O sea que se vende en Internet. Pues aquí tienen ustedes el término popular de estos ratones, se le han llamado ratones Schwarzenegger, cuando lo que se ha hecho, claro, es
hacer la modificación genética no local, sino desde el principio, desde el momento de su nacimiento, ¿no? Otro ejemplo, la miostatina, que yo no he visto que haya salido por aquí. La miostatina es un gen que codifica una proteína responsable de inhibir, es un control de la diferenciación de las células musculares. Su producción, curiosamente, aumenta con la edad, de modo natural. Se sobreexpresa en casos de atrofia muscular, las infecciones de SIDA, sepsis, infecciones generalizadas o degeneraciones específicas de músculo esquelético. Parece sobreexpresado. Entonces, la eliminación o silenciamiento de este gen produce una hipertrofia muscular, un aumento en la masa muscular, riesgos, problemas cardíacos y de función respiratoria. Entonces, los inhibidores de la miostatina también están en la lista de sustancias prohibidas por la WADA, ¿no? Hay terapia génica basada en el uso de unos virus adenoasociados, también desarrollada en modelos animales. Y fíjense ustedes, en el año 2004 nació un chico alemán con una mutación en las 2 copias del gen y ya nació con los músculos especialmente desarrollados. ¿Qué hacemos con este chico? ¿Le prohibimos que participe en los Juegos Olímpicos y de manera natural ha desarrollado esta anomalía genética que es perder los genes? Y entonces esto es una cuestión delicada, ¿no? Y naturalmente cuando fabricamos transgénicos inhibiendo el gen de la miostatina, pues sacamos estas double muzzle cattle, la Belgian blue cattle, que son precisamente resultado de trabajar, modificar genéticamente el gen de la miostatina para inhibirlo. Y aquí tienen ustedes otro gen, el PPAR delta, este regulador, que lo que está es regulando la oxidación de los ácidos grasos y aumenta la actividad mitocondrial y el uptake de glucosa, la utilización de la glucosa. Pues con él, modificándolo genéticamente, y se ha hecho en ratones, fabricaríamos los ratones maratón, que además estos ratones lo que tienen es, por supuesto, una expresión incrementada en músculo de este receptor, que provoca este cambio en los tipos de células, generando pues, los ratones maratón, ratones que tienen una extraordinaria resistencia porque tienen prácticamente fibra maratoriana exclusivamente en sus músculos. El autor de este trabajo, que les he reseñado en alguna de las anteriores, los autores de una revisión, han hecho incluso un cálculo de las posibilidades, los beneficios, los prejuicios y posibilidades de utilización como dopaje de todas estas estrategias que les he mencionado, y estas están valoradas en esta diapositiva. En estas otras están valorados simplemente lo que es su contribución pues, a la resistencia, fuerza o resistencia al dolor. Y lo que sí es cierto es que si alguien intenta hacer estos sistemas de dopaje, estoy completamente de acuerdo que lo primero que haría es ir al laboratorio del doctor Luis Horta, porque él nos va a decir al final del proceso todo lo que ha pasado, pero si quisiéramos ver qué procedimiento se ha utilizado para llegar allí, es verdad que en muchos casos hay nuevas estrategias para detectarlo. Por ejemplo, métodos directos serían la identificación de la proteína recombinante o de los vectores de reinserción, que todos van siempre a los fluidos corporales. En unos casos son fluidos alveolares, en otros casos son sangre, orina, etc. De hecho, en cáncer no despreciamos en absoluto ninguna excreción de ninguna célula. Parte del diagnóstico prenatal que se está haciendo en cáncer de colon es con las heces y, por supuesto, con la sangre todos. Es el vertedero universal. Y ahí podemos encontrar rastros de lo que ha pasado. Utilizando la tecnología más reciente del ámbito de la biología molecular, ¿verdad? Por ejemplo, los transgenes no suelen tener intrones, los genes son demasiado grandes. Cuando se hace una composición extraña, lo que se trabaja es con una copia en DNA del RNA mensajero que es más chiquitito, y eso se nota enseguida, que eso no estaba allí. Y los métodos indirectos serían reacciones inmunes provocadas por vectores virales, cambios en el proteoma, patrones de expresión global de tejidos, todo lo que se ha comentado, que evidentemente muchas veces no nos dice cuál fue el procedimiento que se utilizó, pero se utilizó un procedimiento ilegítimo. Entonces quiero terminar, si me permite, Victoria, con unas poquitas diapositivas, que son, bueno, yo tengo la sensación como de haber añadido, dar más ideas, pero en realidad
habría que estar al tanto, fundamentalmente desde mi punto de vista, si queremos que nuestras estrategias antidopaje vayan paralelas a los que están tratando de hacerlo mal. Tendríamos que estar muy al tanto de estas tres cuestiones. El avance que se está produciendo en terapia celular somática, el descubrimiento de nuevos mecanismos de control de expresión genética, por ejemplo, con microRNAs, y lo que es la epigenética. Y esto casi sí que es lo que más me va a doler no poder explicarlo más. ¿Saben ustedes lo que son las células madre? Tienen una idea. Una célula madre embrionaria, pues nosotros tenemos, cuando empezamos el desarrollo, en la fase más o menos de mórula, muy al principio, hay unas poquitas células que tienen totipotencia celular. Es decir, si cogemos una sola de esas células, cada una de ellas podía generar un nuevo individuo completo, con su tejido embrionario y extraembrionario. De hecho, este es el fundamento de que haya gemelos y que haya incluso hasta partos quíntuples, ¿no? Se trata simplemente de que se ha producido una separación, puede haber incluso una sola fecundación, pero se ha producido una disgregación de ese embrión al principio y se han sembrado 5 puntos de partida de 5 individuos completos. Bueno, pues conforme avanza el desarrollo embrionario, vamos perdiendo eso que se llama totipotencia. Lo que normalmente verán ustedes en la prensa como células STEM embrionarias, ya no son estas, son pluripotentes pero no son estas, y aparecen en una fase más avanzada que se llama blastocisto celular, la célula de la masa celular interna. Pero bueno, estos tienen capacidad también de, si nosotros los metemos en cualquier sitio, se diferencian enseguida en cualquier tipo celular. ¿De acuerdo? Y todos los tejidos guardan una pequeña colección de lo que se llaman células madre adultas, que son las encargadas de poder regenerar el tejido. Imagínense ustedes un músculo que envejece, porque sus células madre adultas, que son las que podrían estar reponiendo las lesiones, y ya se nos agotan. Pero nosotros podríamos sustituirlas o añadirlas en una etapa joven para que haya una mayor producción. Estoy dando ideas. Sobre todo esto cobra más importancia todavía cuando el Nobel del año 2012, justo el año pasado, donde se le dio a Gardon y Yamanaka, pues han encontrado unos procedimientos por los cuales yo puedo tomar una biopsia de piel de cualquier persona, puedo volver atrás, rehacer hacia atrás el desarrollo embrionario y generar lo que se llaman IPS, que son unas células pluripotenciales, muy parecidas a esas células que yo les decía embrionarias, no las primeras, sino parecidas a las que estaban en el blastocisto. Entonces, estas células son muy fáciles de cultivar, de modificar genéticamente, y se han desarrollado protocolos que permiten diferenciar esas células hacia el tejido que nos dé la gana. ¿Qué quiero fabricar? Músculo, músculo. Quiero fabricar células de médula ósea, células sanguíneas. Bueno, quizá tampoco se me vaya a mí y diga una mentira. Hay unos cuantos protocolos que están empezando a funcionar bien, pero es previsible que cada vez haya más. Pues imagínense ustedes, podemos estar reponiendo células nuestras donde nos dé la gana y como nos dé la gana, después incluso de haber sido modificadas genéticamente. Y lo de los microRNAs es simplemente que se ha descubierto que, y es increíble decir esto, pero el Nobel de Medicina del 2006 se concedió a unos señores que identificaron unas pequeñas moleculitas de RNA que estaban en el citoplasma, que andan buscando los RNAs mensajeros de otros genes, controlando los niveles de su expresión. Como no tengo tiempo, les voy a decir una cosa. Se están empezando a desarrollar pastillas con microRNAs para controlar la expresión génica. Y no la de cualquier gen, sino de genes específicos, porque funcionan por homología de secuencia. Estemos al tanto de a ver en dónde va a quedar todo esto. Y lo último es pues la cuestión de la epigenética. El DNA no está desnudo, está protegido fundamentalmente por unas proteínas que se llaman histonas. Y esas proteínas son susceptibles de sufrir modificaciones covalentes, pequeñas modificaciones químicas, pero que son trascendentales, porque según el tipo de modificaciones que se produzcan en la zona de la región promotora, esos cambios epigenéticos podían hacer que el gen no se expresara o se expresara con más facilidad. Entonces, miren ustedes, la epigenética es la puerta abierta a los factores ambientales, edad, sexo, alimentación, dieta, etc. Y, por supuesto, un montón de drogas. Podrían estar actuando, modificando la organización de la cromatina en sitios específicos que hicieran que se cambiaran patrones específicos de expresión.
La epigenética es un hecho, las alteraciones epigenéticas en cáncer, y hay desarrolladas muchas drogas para combatir el cáncer, combatiendo las alteraciones epigenéticas. Esto es increíble porque, fíjense ustedes, el propio ejercicio muscular cambia el epigenoma, cambia el patrón epigenético de un genoma, haciendo que se expresen más genes implicados en la fosforilación oxidativa. Y lo bueno o lo malo que tienen los cambios epigenéticos es que los resultados pueden ser duraderos durante todo el linaje de esas células. Incluso hay cambios epigenéticos que se transmiten a la descendencia. Esto que les pongo aquí abajo es que la cafeína produce efectos muy parecidos en el epigenoma al ejercicio. Y se han descrito los genes concretos que están implicados. Quizás sea una versión nueva, ¿no?, con respecto a todo esto. Y ya termino. La edad nos hace... Tenemos un epigenoma de mayores. Un colega, Manel Esteller, ahora en Barcelona, antes en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, ha hecho unos estudios muy bonitos comparando lo que es el epigenoma de centenarios con personas de edades intermedias y de personas recién nacidas. Y ha comprobado que efectivamente hay unos cambios que van asociados a la edad. Por consiguiente, imagínense ustedes, también se ha dejado ya volar la idea de que hay otra causa más del envejecimiento y hay otro sitio más donde incidir en que tengamos el genoma más joven. Todo esto lo pueden ustedes después traducir a aspectos también muy concretos. Es decir, supongo que continuará y que esto va a ser una lucha, que es la lucha que existe en todos los estamentos sociales, en todas las sociedades, y que la única esperanza que nos queda, y yo comparto totalmente con Jordi Segura, es que el lado oscuro no es tan grande. A mí mi mujer, cuando me cabreo mucho, íbamos conduciendo juntos en la carretera y veo que hay una barrabasada que alguien hace por allí y me cabreo así mucho. Normalmente no abro la ventanilla ni nada, yo me lo digo todo dentro y queda en casa, ¿no? Pero me dice ella, mira, piénsalo de otro lado. Lo bien que conduce la mayoría de la gente. Porque es verdad, si no sería imposible conducir por las carreteras, y es verdad que todos estamos conduciendo. De manera que tengamos esa visión un poco más optimista, pero en absoluto inocente, y seamos muy precavidos y estemos al tanto de todas las nuevas metodologías, porque van a ser nuevas fuentes de utilización por el lado oscuro, obviamente. Muchas gracias.